La semana que recién terminó nos trajo una noticia extraña, sorprendente. El hecho es que el régimen devolvió el Sambil La Candelaria en Caracas a sus legítimos dueños, después de 14 años de secuestro de esa propiedad. Está bien, pero ¿cuándo nos van a devolver a Venezuela? Muy buenos días, hoy es lunes 28 de marzo del 2022. Como todos los lunes, Arquímedes Román, consultor de empresas, es presidente de la Asociación de Ejecutivos, conferencista. En el año 2008, Hugo Chávez, en un paseo por el centro de Caracas con su caravana presidencial, vio el monumental edificio del Sambil La Candelaria y preguntó qué era eso. Y sus acompañantes le explicaron. Entonces el autócrata se enfureció y dijo que él no iba a permitir que en el centro de Caracas se estableciera ese centro de consumismo y que además eso iba a originar mucho tránsito. Así que le ordenó a su alcalde de Caracas, que era Jorge Rodríguez, que lo expropiara y que allí habría que instalar una clínica o una universidad. Naturalmente, eso eran fantasías del autócrata de turno, porque no eran sentimientos de humanidad lo que lo movían a esa decisión, sino simplemente impedir que en el territorio del Libertador, que se consideraba territorio socialista, se instalara un centro de libre empresa, de eficiencia, de organización, que fuera un ejemplo contrastante con los fracasos del socialismo del siglo XXI. Esa era la verdadera razón, que es básicamente lo mismo que está haciendo Putin. No permitir que en el territorio de la antigua Unión Soviética se desarrolle una democracia como la que se estaba gestionando en Ucrania, porque es un ejemplo contrastante con la autocracia que existe en Rusia. Ahora, ¿qué pasó con el Sambil La Candelaria en 14 años de secuestro? Pues no se instaló ni la clínica ni la universidad y ese edificio se mantuvo desocupado, deteriorándose. Eventualmente hacían ventas de verduras en la planta baja, sirvió para refugiados damnificados de las lluvias de Caracas, de indigentes que se refugiaban allí, depósito de materiales, basurero, actividades comunales esporádicas, pero en general eso se mantenía en el abandono y se mantuvo así durante mucho tiempo y se convirtió, como los vecinos de la Candelaria lo atestiguan, en un basurero, en una letrina pública y en un refugio de delincuentes. Ahora, ¿quiénes perdieron en estos 14 años? Bueno, los dueños legítimos del Sambil son los primeros perdedores, pero también los más de 200 comerciantes que tenían sus inversiones listas para comenzar su actividad, también perdieron. Y las familias de ellos. Y naturalmente también los 3.500 empleados que iban a trabajar en ese centro. Y sus familias también. De tal manera que hasta la alcaldía de Caracas perdió porque no recibió los impuestos que originarían esos tantos negocios. También perdió la comunidad de la Candelaria que no recibió el impulso comercial que ese centro le iba a dar. Y hasta el régimen perdió porque ese monumento allí era evidentemente una muestra del fracaso de la gestión del socialismo del siglo XXI. ¿Quiénes ganaron? No ganó nadie, ni sus dueños, ni el gobierno, nadie. Eso era una acción típica, perder, perder. Ahora, ¿por qué lo devuelven después de 14 años? Bueno, ese es un centímetro de avance en la dirección que el régimen ha tomado últimamente de reconocer que es la libre empresa la que puede realmente generar la actividad económica que a su vez produzca empleo, abastecimiento y actividad en toda Venezuela. Han reconocido esto muy a la callada en los últimos tiempos y así ha sido como se han liberado los precios, se han eliminado los aranceles de importación, se ha permitido la libre circulación del dólar y ahora se hace esta devolución del Sambil La Candelaria. Pero deben haber muchas otras devoluciones.
porque hay cientos de propiedades de todo tipo, terrenos, urbanismo, fincas, fábricas, hoteles, en general, que están secuestrados durante 20 o más años en toda Venezuela. Pero, así como deben hacerse esas devoluciones a sus dueños, la más importante devolución es que devuelvan Venezuela, porque Venezuela está como el Sambil de la Candelaria, en ruina, sucia, sin servicios, empobrecida, triste, desierta, improductiva. Y es necesario que Venezuela salga de ese estado de abandono y ese estado de pobreza. Y para ello es necesario que sea devuelta a sus legítimos propietarios, que somos nosotros los venezolanos. Y así como a los dueños del Sambil les toca ahora la reconstrucción, el reequipamiento de ese edificio para ponerlo otra vez en funcionamiento, nos tocará a nosotros, pues, la reconstrucción de Venezuela para ponerla otra vez al servicio de los derechos humanos, del hombre y de las mejores causas del progreso. De tal manera que esa es la lucha que está por delante, forzar la devolución de Venezuela a sus dueños después de 23 años de secuestro. Muy buenos días. Este podcast está en curadas.com, está en @roman365, Twitter e Instagram, en WhatsApp y en YouTube.